Muy buenos días, hermanos. El Señor le bendiga a todos ustedes. Agradecido al Señor por estar una vez más a través de la computadora con todos ustedes para poder compartirles a ustedes la palabra del Señor. Bueno, contento. Hoy es un día muy lluvioso en Buenos Aires. Creo que estamos 24 de octubre de 2025, son las 9 de la mañana, 9 y... sí, en punto, 40 segundos. Y bueno, saludo a todos los hermanos que me conocen, el Señor les bendiga a cada uno, hermanos. Y estamos aquí para poder compartirles a ustedes algo del libro de Juan. Estamos estudiando, mirando, leyendo el libro de Juan. Juan significa don, y él fue el que preparó el camino, Juan el Bautista, estoy hablando, ¿no? El camino del Señor, y después está el apóstol Juan, que fue uno de los discípulos de Cristo y se convirtió en el apóstol Juan, apóstol del reino. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra en esta mañana. Señor, estoy delante de ti, en presencia de ti, para darte las gracias por cuanto tú nos permites nuevamente poder predicar tu palabra. Señor, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Que tú puedas, Señor, guiarme con tu poder, con tu Espíritu Santo, hablar, Señor, lo que tengo que hablar. Que sea una palabra de bendición, que sea una palabra de edificación, de consuelo, una palabra de amor para tu pueblo. Señor, ayúdalos, bendice a tu pueblo, dale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Oh Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana, porque reconocemos que somos, Señor, nada sin ti. Contigo todo lo podemos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, hermano. Vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de Juan. De manera que como Jesús entendió que los fariseos se habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Nosotros sabemos eso, ¿no? Que Jesús no bautizaba, que el que bautizaba era Juan el Bautista. Gloria al nombre del Señor. Y que eran sus discípulos, perdón. Juan el Bautista también bautizaba, pero en otro lugar diferente. Ya hemos hablado del bautismo y hemos referido que el bautismo no es un medio del nuevo nacimiento. Uno para ser salvo tiene que tener el nuevo nacimiento. Entonces el bautismo del agua no salva. Amén de que cuando uno es salvo es una nueva creación. Y la nueva creación comenzó después de la cruz. Quiere decir que antes de la cruz el hombre seguía siendo un pecador. Por más que creyera en Jesús, por más que creyera en Dios, él era un pecador nacido de Adán. La nueva creación vino después de que Jesucristo resucitó. Entonces el bautismo era un medio de purificación, es un medio para poder presentarse delante del Mesías. Y Juan bautizaba para que el pueblo de Israel recibiera al Mesías de alguna manera limpio. Ellos tenían que estar limpios para recibir al Mesías. Entonces, en el bautismo del agua eran purificados, ¿no? Exteriormente. Pero eran limpiados exteriormente, pero no tenían el nuevo nacimiento. Aún hoy los israelitas no tuvieron, como nación, no tuvieron el nuevo nacimiento porque ellos negaron a Jesús. Ellos rechazaron la salvación, ellos rechazaron el nuevo nacimiento al rechazar al Mesías. Entonces, pero todo eso ya lo hemos explicado en el video anterior. Si ustedes quieren escuchar nuestro hablar con respecto al bautismo o con respecto al nuevo nacimiento, tienen que ir a nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, y ahí ustedes se van a encontrar con la
con la enseñanza de que nosotros somos nacidos de nuevo después de la cruz, no en el bautismo del agua. El agua representa otra cosa. Entonces, habíamos dicho que Jesús no bautizaba, sino que bautizaban sus discípulos. Entonces Jesús dice, dejó Judea y fue otra vez a Galilea. ¿Vio? Otra vez, quiere decir que estuvo antes en Galilea también, pero ahora otra vez tenía que ir a Galilea, dice. Él dejó Judea, ¿no? La parte de la tierra donde estaba el templo y todo eso, y se fue tenía que ir a Galilea. Pero tenía que pasar por Samaria, dice. ¿Por qué es menester que pase por Samaria? Samaria significa conservar o también significa vigilar, ¿no? Conservar o vigilar. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver muchas cosas aquí, de ahí hasta el versículo 4. Tenemos ahí, vemos que ahí Juan él bautizaba por las aguas, al igual que los discípulos de Jesús. Ellos bautizaban por las aguas como lo hacía Juan. Y bueno, pero Juan, su tiempo se tenía que terminar. Estoy hablando de Juan el Bautista. ¿Vio? Entonces, acá, en el Evangelio del Hijo de Dios, vemos nosotros que la necesidad de que Juan tenía que descender para que Cristo pudiera ascender. Y en esto de que Cristo tenía que ascender para que Juan tenía que descender, acá vemos en figura, en sombra, a la vieja creación y la nueva creación. Sabemos que Juan representa la vieja creación, ¿no? Y Jesús representa la nueva creación, lo nuevo, el nuevo pacto. Que Juan representa el viejo pacto y Jesús representa el nuevo pacto. Y sabemos que Jesús, aunque representa el nuevo pacto, él nació bajo la circuncisión, bajo la ley, para ser ministro de la circuncisión. Pero a la vez también Jesús nos trae un nuevo pacto, ¿no? En la cruz se sella el nuevo pacto a través de la sangre, porque Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, cuando su sangre fue derramada. Él se expuso como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto. Gloria al nombre del Señor. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Él fue el hombre perfecto. Él fue el sacrificio perfecto. Fue tan perfecto este sacrificio que logra limpiar nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, dice la palabra del Señor. Entonces, fíjese, el Evangelio de su Hijo. En este Evangelio vemos la descendencia y la ascendencia. La ascendencia de Juan representando, la descendencia de Juan representando el viejo pacto y la ascendencia de Cristo para que Él ascienda, dice Juan, es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Y ahora va a crecer el nuevo pacto, la nueva creación. Gloria al nombre del Señor. Pero es necesario que el viejo pacto muera, ¿no? Y después nosotros sabemos que el viejo pacto, tipificado por Juan, terminó con la muerte de Juan el Bautista. Ahora, la necesidad del nuevo pacto, ¿no? La necesidad, el ascender él tenía que ascender hasta la tierra. Y más tarde iba a ascender
Jesús iba a ascender, ascender, ascender hasta la cruz. ¿Vio? Él fue ascendido ahí a la cruz, fue levantado en un madero. No había otro registro, así como decir, de la necesidad de un nuevo nacimiento, ¿no? No había necesidad antes, pero ahora sí hay necesidad de que el hombre nazca de nuevo, ¿no? Y para que el hombre naciera de nuevo tenía que morir el hombre viejo, tenía que nacer, porque el hombre nuevo recibe, para nacer de nuevo, recibe una vida resucitada. No es una vida como la que recibió Adán, que no fue una vida resucitada la de Adán, sino que nosotros recibimos una vida resucitada, es decir, una vida que murió, que pasó por la cruz, por la muerte, por la sepultura, por el infierno, y resucitó esa vida. Esa vida resucitó, pero no trayendo un nuevo hombre, sino un viejo hombre, sino trayendo un nuevo hombre. Es decir, una vida resucitada, santificada, purificada, glorificada. La vida que nosotros tenemos. Ahora, lo que nos dice en los evangelios anteriores, los otros evangelios, que el hombre está en enemistad con Dios, ¿no? El hombre estaba enemigo de Dios por la caída que el hombre había, por la desobediencia que el hombre había hecho en cuanto a que Dios le dijo no comerás. Entonces, siendo de alguna manera probado por la presencia de Dios. Ahora, el hombre es hallado muerto para Dios. Una vez que el hombre desobedeció a Dios, para Dios lo ve muerto. Pero Cristo, como Dios amaba a su criatura, Cristo ha venido como vida eterna. Cristo ha venido como luz. Cristo ha venido con amor para comunicarse con el hombre, para darse a conocer a sí mismo, a todos aquellos que le querían recibir. Es decir, que la caída logró que el hombre se separara de Dios, que Dios se separara del hombre. Para Dios en la caída el hombre había muerto. El hombre, ¿no? Por la caída, por la desobediencia. Pero ahora Dios manda a su Hijo unigénito para que el hombre sea vivificado en su espíritu. Era necesario la vivificación del espíritu del hombre para que Dios se uniera a su espíritu. Porque Dios necesita la misma sustancia para poder unificarse. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios es espíritu. Entonces Dios vivificó a nuestro espíritu. Con la vida resucitada de Cristo le dio vida. Y una vez que el hombre fue resucitado, entonces ahora Dios puede tener comunión con el espíritu y hacerse uno con el espíritu, ¿no? Entonces ahí vemos ahí en 1 Corintios capítulo 5:17 o 6:17, 5:17, aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Somos un espíritu con el Señor. Entonces, vemos nosotros que Jesús debía venir y debía ser levantado. Él tenía que ser levantado de la tierra, entre el cielo y la tierra, debía ser levantado. Después fue levantado más arriba todavía, cuando fue arrebatado al cielo. Pero por ahora hasta la cruz. Él fue levantado hasta la cruz. ¿Por qué? Porque se necesitaba el nuevo nacimiento. Necesitaba el hombre nacer de nuevo. La vieja creación era imposible que pudiera entrar en el lugar santísimo, en el cielo. No podían entrar ahí. Pero una nueva creación sí. Esta nueva creación empezó con Cristo. Cristo fue el primero entre muchos hermanos. Fue el primero a entrar en el cielo mismo, como hombre. El primer hombre que está en el cielo. Y ahora todos los nacidos de nuevo, todos aquellos que creemos en Jesucristo, que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón,
Entonces la esperanza que se nos muestra es estar con el Señor algún día, ir al cielo, ¿yo? Estar con Él para siempre, eternamente. Esa es la esperanza para nosotros los hijos de Dios. Para el pecador la esperanza es la salvación. Para nosotros los hijos de Dios la esperanza es estar con Cristo en el cielo. Alabado sea el Señor. Pero para eso nosotros tenemos que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no podía haberse logrado si Cristo no hubiera muerto en la cruz. No hubiera llevado nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, nuestro cuerpo de pecado a la muerte. Y ahora nosotros somos una nueva creación. Este cuerpo no es un cuerpo de pecado, sino que es un vaso contenedor de un tesoro, que es la vida de Dios. Acá está la vida de Dios. En usted que ha creído, que le ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, está la vida de Dios. Usted tiene adentro a Dios, en su espíritu, ¿no? Hay muchos que lo tienen en su alma también, porque se han dejado santificar a través de los años. Y otros lo tienen en todo su ser, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. ¿Por qué digo en su cuerpo? En su cuerpo de carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo controla ese cuerpo de carne, lo sujeta, ¿no? Lo sujeta para el servicio a Dios. Entonces, nacer de nuevo. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor por haber nacido de nuevo. Al principio no entendemos el nuevo nacimiento. Al principio. Y lo deberíamos tener que entender al principio. Porque si no entendemos el nuevo nacimiento, entonces nosotros nos estamos identificando con la vieja vida, con el hombre viejo, con la vida de la carne. Pero si nosotros tuviéramos la enseñanza del nuevo nacimiento, entonces nos identificaríamos con el nuevo nacimiento, con el Espíritu, con la vida de Dios en nosotros, y viviríamos según esa vida. Pero la falta de enseñanza hace que los hijos de Dios, después de que reciben a Jesucristo como el Señor y Salvador, anden en la carne y no en el Espíritu, por la falta de instrucción, por la falta de enseñanza, porque no hay maestro que enseñe. Ahora, la nueva creación debía crecer y la vieja creación debía menguar, como Juan y Jesús. Juan menguó y Jesús creció, fue levantado. Ahora nosotros vemos por la Escritura, él debía ir a Samaria, ¿no? Pero él salió de Judea y quería ir a Galilea, ¿no? Y geográficamente, en aquel tiempo, se podía ir a Galilea por dos caminos, ¿no? Y Jesús le escogió ir por el camino que le llevaba a Samaria, ¿no? Eso habla que sea un camino, sea otro camino, todos los hombres necesitan a Jesús. No todos, de todos lados necesitan a Jesús. Él es, Jesús es el Salvador para todos los hombres. Entonces vemos que los judíos, los gentiles, los hombres libres o los hombres que están en cautiverio, presos, sea blanco, sea negro, sea rojo, sea amarillo, todos necesitan el nuevo nacimiento. Todos necesitan nacer de nuevo, todos necesitan la salvación, todos necesitan al Mesías, al Hijo de Dios para salvarlos, todos. Entonces Jesús se fue a Samaria, ¿no? Antes de entrar en comunión con Dios, el hombre necesita el nuevo nacimiento. Nadie que no tiene nuevo nacimiento puede entrar en comunión con Dios permanente. El pecador puede tener una comunión con Dios, pero en cuanto a la salvación nada más. Pero una vez que nosotros somos salvos, entonces podemos tener comunión con Dios constantemente, por medio de la oración, por medio del alma santificada. El pecador no puede tener esa comunión con Dios, porque su alma no es santificada por cuanto no cree, él es un pecador. Lo primero que necesita es la salvación, lo primero que necesita es el nuevo nacimiento.
Por eso cuando predicamos la salvación, tenemos que predicar el nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y estos dos no se pueden mezclar. Entonces, vemos que había otra ruta de Judea a Galilea. Pero el Señor tomó la única que conducía a través de Samaria. ¿Vio? ¿Y por qué fue por ahí? Porque su padre se lo ordenó. Aunque Jesús era Señor, porque Juan le dice que él era Señor ahí en el versículo 1, en el versículo 1 ahí, en el versículo 1, sí. De manera como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Me estoy buscando dónde dice en el versículo 1. Gloria al nombre del Señor. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... Y él era el verbo, era Dios. ¿No? Entonces, vamos a dejarle a ese versículo, ya lo vamos a encontrar. Entonces, aunque él era Señor, él debía obedecer a su Padre. ¿Vio? Él debía obedecer, aunque era Señor. Jesús era Señor. No, era el Rey enviado de Dios para Israel, era el Señor, era el Mesías. Pero aún así tenía que obedecer. No, fíjese, nosotros que no somos nada al lado del Señor o que no éramos nada al lado del Señor, no queremos obedecer. Obedecer significa creer. Nosotros cuando creemos, obedecemos. Ahora, la vida práctica viene por la fe, ¿no? Porque la fe produce, ¿no? La fe elabora, ¿no? Por fe hicieron grandes proezas, grandes proezas hicieron. Entonces, la fe elabora, ¿no? Pero creer, obedecer es creer. Después vamos a hacer proezas por medio de la fe. Si creemos, entonces el creer produce fe. Y la fe produce proezas. Entonces, dice la palabra del Señor, que había un rumor de que Jesús bautizaba. Acá en este pasaje es corregido este pasaje aquí en el versículo 2 o en el versículo 3. Sí, en el versículo 2, que Jesús no bautizaba, sino que los bautizaba eran sus discípulos, ¿no? El maestro, Jesús no podía bautizar porque ese era el trabajo de un portero. ¿Vio? Jesús no bautizaba. Y Pablo tampoco bautizaba. Porque al igual que Pablo, Jesús era un apóstol y un mensajero. Pablo imitaba a Jesús en eso. Pablo era apóstol, maestro y predicador. Jesús era apóstol, maestro y predicador. Y Jesús nos bautizaba. Y Pablo tampoco bautizaba. Porque no me envió el Señor a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Es decir, que el trabajo de bautizar es de los porteros. No es un trabajo que tenía que hacer un maestro o un apóstol o un predicador, sino un portero. Fíjese. Entonces, muchas veces nosotros buscamos que los pastores nos bauticen, pero la verdad es que Jesús nos bautizaba. Lo que bautizaba eran sus discípulos. Y el maestro
el enviado no podía hacer un trabajo que no le correspondía. Jesús no hizo un trabajo. ¿Por qué? Porque Dios no le mandó a bautizar. A no ser con el Espíritu Santo, sí. Y ese trabajo no lo podían hacer los porteros. ¿Vio? Los porteros no podían bautizar, derramar el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bendiciones, hermano Nicolás, amado, la hermana, el Señor les bendiga. Entonces, fíjese, ¿no? La palabra nos enseña cuál es nuestro trabajo como pastores, como maestros. ¿Qué bautizar? No es bautizar, sino es predicar el Evangelio. Es dar testimonio del nuevo nacimiento, ¿no? Testificaba y daba testimonio. Jesús testificaba y daba testimonio de lo que él predicaba. Y nosotros los predicadores, maestros, enviados por Dios, tenemos que dar testimonio de lo que predicamos. Que el Señor nos ayude, hermano, porque eso te puedo asegurar que no es nada fácil. Hay que vivir mucho en el Espíritu, andar mucho en el Espíritu, ¿no? Hay que tener una fe muy crecida, muy desarrollada. Entonces, fíjese, Jesús no hacía el trabajo del portero, ¿vio? Eso es lo que tienen que entender los pastores, ¿no? Los pastores tienen que entender cuál es su trabajo. No, el trabajo del pastor no es bautizar, porque Cristo no nos envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? A predicar el Evangelio, a confirmar a los santos, a perfeccionar a los santos. Ese es nuestro trabajo, ¿no? A orar por los enfermos. Ahora, Jesús no bautizaba, no sumergía a la gente bajo el agua, pero él bautizaba con el Espíritu Santo. Y le dice el Señor, esperen en el aposento alto y enviaré al Consolador. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién los bautizó? El cielo los bautizó a ellos. Y Jesús estaba en el cielo. Entonces Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Ese sí, ¿no? Entonces, fíjese que cuando Pablo se encontró con unos hermanos de Éfeso y le preguntaron si habían sido bautizados, si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces Pablo, poniendo las manos sobre los discípulos, dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas. Eso sí, ese es el trabajo del siervo del Señor. Poner las manos sobre los hermanos que no tienen el Espíritu Santo y que pueden ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro trabajo. Estamos aprendiendo, hermano. Hemos crecido sin maestros. Ahora encontramos al maestro, por fin, después de tantos años. Ahora encontramos quien nos enseñe con verdad. Y ese es el apóstol Pablo. Y ese es Jesús. Jesús era maestro en Israel, porque él era maestro bajo la circuncisión, ministro de la circuncisión. Pero Pablo es ministro de la gracia, ministro para los gentiles, para la iglesia de la incircuncisión. Entonces, es muy importante entender qué tiene que hacer el pastor y qué no tiene que hacer el pastor. ¿Se da cuenta? Alabado sea el Señor. En la iglesia, ¿Cuál es el trabajo que usted ocupa en la iglesia? Hágalo. Porque el pastor no lo va a hacer, no es su trabajo. El pastor tiene su trabajo. Bueno, ¿y cuál es su trabajo? Hágalo, el trabajo que se le ha encomendado a usted, usted tiene que hacerlo perfecto, ¿no? Con dedicación, y es para el Señor. Y va a ser recompensado por ese trabajo delante del tribunal de Cristo. Y yo voy a ser recompensado delante del tribunal de Cristo conforme a mi trabajo. Y cada pastor y cada ministro va a ser recompensado conforme a su labor, a su trabajo. Entonces, acá vemos en el versículo 2, ¿no?, que Jesús no desempeñaba el trabajo del portero. ¿Vio? Alabado sea el Señor.
Este es un tiempo de crisis, ¿no? De mucha crisis. Hay muchos cambios en el mundo y la iglesia quiere cambiar igual que el mundo, ¿vio? Alabado sea el Señor. Servir la mesa del Señor, por ejemplo. ¿De quién es ese trabajo? ¿Quién sirvió la mesa del Señor? Jesús sirvió la mesa del Señor. Tomó el pan y lo bendijo. Y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Bebed de ella todos vosotros. Entonces, ese trabajo se le encomendó a Pablo y a aquellos que siguen su evangelio. Porque los que siguen el evangelio de Pablo son puestos por el Señor, ¿no? Hay algunos que no, predican, pero no el evangelio de Pablo, predican el evangelio del reino, ¿no? Los apóstoles del evangelio del reino también participaban de la mesa del Señor. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Servir la mesa del Señor. Orar por los enfermos, orar para que reciban el Espíritu Santo en los hermanos. ¿Vio? ¿Quién oró para que los ojos del entendimiento sean abiertos? Eso no es cualquiera. Eso fue el apóstol Pablo. Pablo dice, oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que comprendáis, ¿no?, la supereminente grandeza de su poder. Y después sigue. Es el trabajo del pastor. El pastor no puede hacer el trabajo del portero. No puede hacer. Él tiene su trabajo. No es que no puede hacer, puede hacerlo, sí. Puede hacerlo, no es algo así tajante, ¿vio? Yo conozco pastores que limpian la iglesia, ¿no? Que baldean la iglesia. Y bueno, cuando los hermanos vienen está todo perfumado, todo. Pero ese trabajo, ¿quién lo hizo? Lo hizo el pastor. ¿Se imagina a Jesús limpiando la iglesia? Sacando la mugre de la iglesia, ordenando los bancos, arreglando los bancos, pintando la iglesia, sacando toda la suciedad de la iglesia, ¿no? ¿Se imagina eso? Lo que tiene que hacer el pastor es espiritual. Sacamos la mugre, pero espiritualmente. ¿No? ¿Cómo se sentiría usted al verlo a Jesús limpiando la iglesia? Imagínese. Imagínese. Y hay muchos pastores que hacen ese trabajo. Y los hermanos le dicen, qué gran siervo de Dios, porque está haciendo un trabajo de limpieza de la iglesia, o hace un trabajo material en la iglesia. Este es un siervo de Dios. Pero en cuanto a la enseñanza, no hay enseñanza. En cuanto a la perfección, no hay perfección. En cuanto a la transformación, no hay transformación. Imagínense. ¿Se da cuenta, hermano? La desorientación en el concepto de qué debe hacer un pastor. ¿No? Limpiar la iglesia es algo maravilloso para aquellos que lo tienen que hacer, ¿no? Porque es un trabajo para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Esperamos de Él recompensa. Esperamos, la hacemos por amor, pero esperamos recompensa también. Entonces, vemos que es un tiempo difícil y que el mundo está cambiando. Ahora, en aquel tiempo, el mundo estaba cambiando y el Señor estaba presente. Estaba caminando allí en Jerusalén. Y Él estaba haciendo bien en medio de lo que era malo. ¿Vio? La presencia del Señor en Samaria tiene un significado, ¿no? Y nosotros vemos ahí cuando Él se encuentra con la mujer en el pozo, ¿no? La mujer en el pozo dice, nuestro padre Jacob. ¿Vio? Jacob era el padre de ellos. Y aunque ella realmente era gentil, la mujer, pero tenía una mezcla con sangre judía, por así. Era gentil, pero tenía sangre judía. Y lo cual fue peor. Fue peor,
Porque imagínense que las bodas mixtas, la boda mixta, escúcheme, las bodas mixtas, un creyente con un inconverso, póngale, estaban prohibidas por la ley. Era un designio divino, no se podía mezclar. No se podía mezclar. Y hoy la iglesia mezcla todo. ¿Vio? Hoy la iglesia permite que nuestros hijos, que nosotros hemos tenido de parte de Dios como bendición, se casen con personas que no son hijos de Dios. Y de ahí, ¿qué sale? Sale mistura. Sale sangre, digámoslo así, son de diferentes sangres, ¿no? Son de diferentes sangres, diferentes vidas hay ahí. Y la mistura es algo que Dios no tolera. Dios aborrece eso. Por eso se perdió en la iglesia esto de poder casar a los hijos de Dios con hijos de Dios o con hijas de Dios, ¿no? Porque ¿dónde buscó Abraham y Sara su esposa para su hijo? En la casa de su pariente. ¿Y eso para quién fue escrito? Para nosotros. Hoy no le enseñamos a nuestros hijos que ellos no deben juntarse ni tener hijos con personas que no sean cristianos o cristianas, que no sean hijas de Dios, que no hayan nacido de nuevo. Eso no puede ser, eso estropeó la iglesia. Eso desde muchos años vengo hablando sobre este tema, y cada vez que hablamos de ese tema, de esa mistura, la gente dice que estamos locos. Pero Dios es Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mis palabras son espíritu y son vida. Mi palabra, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Usted que es hija y que no está casada, no busque en el mundo para casarse. Busque en su misma familia, en la familia de la fe. A eso me estoy refiriendo. No se vaya a casar con su primo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo espiritual, ¿no? Y Dios va a bendecir su matrimonio. Y sus hijos van a ser de mucha bendición para usted. Pero no solamente va a ser beneficio para usted, sino para la iglesia, para el Señor, ¿no? El Señor se va a sentir muy complacido que nosotros le demos hijos, ¿no? De la simiente de Benjamín. Porque nosotros buscamos la descendencia de Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? El hijo de la diestra. El hijo de la diestra. Y Dios necesita hijos, ¿no? ¿Y quién se los provee a los hijos? Nosotros los cristianos, para que se siga formando el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué hicimos nosotros? Nosotros no educamos a nuestros hijos en el Señor. Y nuestros hijos buscan al mundo. Buscan mujeres del mundo, buscan hombres del mundo para formar familia. Y eso es algo terrible. Por eso la iglesia está en las condiciones que está. Entonces la iglesia está llena de samaritanos y no de cristianos, ¿no? Son ciudadanos samaritanos ellos. Una mezcla. ¿Vio? Una mezcla. De ahí van a ser hijos inmundos, ¿no? Porque así dice la palabra del Señor. Porque no salen en la voluntad de Dios. Cuando nacen en la voluntad de Dios, nacen hijos santos. Hay que tener cuidado con las cosas de Dios, son muy serias. Entonces, ¿qué debemos nosotros enseñar? ¿A barrer la iglesia? ¿Cómo se limpia un baño? ¿Cómo se ordena? Yo cuando pongo orden en la iglesia, vienen atrás de lo que yo ordené, porque está todo fuera de orden, ¿no? Entonces las que saben ordenar ponen en orden. No, pastor, esto no va acá. No, pastor, esto no va acá. Esto va mejor allá. Y así, y ellos ponen el orden material. Pero el orden espiritual no lo pueden poner. El orden espiritual no lo pueden poner. Entonces yo ya no me ocupo de esas cosas, del orden material. Y Jesús vino a ordenar lo espiritual, lo que estaba desordenado. Él vino a poner orden.
Entonces, administrando las cosas que él tenía que ministrar. La mesa del Señor, el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. ¿Quién podía dar el nuevo nacimiento? Jesús. ¿Cómo? Con las palabras de vida. Con las palabras, con el agua. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino, o no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, vemos que Jesús fue a Samaria. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad. Y hay iglesias hoy formadas, ¿no?, con ciudadanos samaritanos. Son samaritanos, no son cristianos, son samaritanos. Tienen mezcla gentil y mezcla de sangre de hijos de Dios, por así decirlo. Es triste. Después nos preguntamos nosotros por qué la iglesia está como está. Nosotros hemos tolerado que nuestros hijos se casaron, nuestras hijas se casaron con personas que no son cristianos. Total, Dios los va a bendecir. Ya se va a convertir. Y eso nunca pasó. Y nunca pasa eso. Nunca pasa. Es muy raro que una persona, sea hombre o mujer, que se case con una cristiana o con un cristiano y después se convierta. Muy raro. Y los hijos son un dolor de cabeza. Pero bueno, dejemos ese tema. Volvamos nuevamente a la palabra. Samaria, gloria al nombre del Señor. Dijimos que Samaria significa conservador, ¿no? O vigilar las alturas. Eso significa Samaria. Era el nombre de una de las porciones de la tierra de las 10 tribus, ¿vio? Porque se habían dividido las 12 tribus, y ahora la vamos a explicar un poquito. Se habían dividido y formaron 10 tribus por un lado y 2 tribus por otro. Entonces, vemos que el nombre de la capital era Samaria. Cuando Roboam, hijo de Salomón, se convirtió en el gobernador de Israel, acuérdese que Roboam era hijo de Salomón, ¿sí? Estaba David, estaba Salomón y estaba Roboam, la descendencia. Entonces, ¿de quién era hijo Roboam? Hijo de Salomón. Él se convirtió en el gobernador de Israel. No, se convirtió. Y estaba en cierto modo indeciso Roboam en cuanto a lo que él tenía que hacer o cuál era el rumbo que él tenía que seguir. Y vamos a decir, él no sabía si seguir la gracia o la ley. No sabía qué seguir. Así hay muchos que hoy no saben qué hacer. Si seguir la gracia o seguir la ley. ¿Vio? Porque tanto la ley y la gracia son opuestos. No se pueden mezclar. ¿Vio? Así como la carne no puede mezclarse con el espíritu, ni el espíritu se puede mezclar con la carne, así la gracia no puede mezclarse con la ley. No podemos agregarle un poco de ley a la gracia. Eso quisieron hacer o hicieron los judaizantes en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia, en el templo que estaba allí en Jerusalén. Porque dijeron, bueno, los apóstoles le predicaban la gracia para que las personas puedan ser salvas, y los judaizantes le dijeron, sí, pero no pueden ser salvos si no guardan la ley y si no se circuncidan. No pueden ser salvos. Pero la gracia no. La gracia dice que el hombre es salvo por la fe. Entonces, pero se mezcló. Se mezcló hasta que vino Pablo y trajo claridad, el apóstol Pablo. Es decir, que no se pueden mezclar. Tanto la gracia y la ley no se pueden mezclar. Entonces, como Roboam no sabía qué decisión tomar, ¿qué hizo Roboam? Consultó. Primero consultó con los ancianos de Israel y después consultó con los jóvenes
con los cuales él se había criado. Entonces, los consejos eran opuestos, por así decirlo, ¿no? Uno le decía una cosa completamente diferente a lo que los ancianos le habían recomendado, ¿no? Primero los ancianos le dijeron: si tú fueres siervo de este pueblo y les sirvieras y respondiéndoles buenas palabras, les hablarás a ellos, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos serán tus siervos para siempre. Y en cambio los jóvenes, quienes habían madurado con él, con Roboam, no tenían experiencia de las obligaciones de un rey. Y ellos le aconsejaron diferente, que siga otro rumbo diferente. Ellos dijeron: así hablarás a este pueblo. Mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azote, mas yo os heriré con escorpiones. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 7 al versículo 11. Fíjese, cuando uno busca un consejo, ¿no?, en un lugar que no tiene que ir a consultar. Él, cuando fue a los ancianos, él actuó como su papá Salomón, con sabiduría. Pero cuando fue a consultar con los jóvenes, porque estos jóvenes no eran jóvenes consagrados, ¿vio? Eran jóvenes más bien que vivían conforme a un alma no santificada, que vivían conforme al sentir de la carne. Y nosotros hemos tenido esa experiencia. Nosotros le hemos pedido a los jóvenes, para colmo, jóvenes que estaban siendo guiados o estaban guiando a la iglesia a través de los sentimientos, ¿no?, a través del ritmo musical. Entonces se le puso a ellos para que condujeran la iglesia. Y ellos condujeron la iglesia a los sentimientos, ¿no?, a los sentimientos del alma, ¿no?, a través de la música, ¿no? Ellos no mantuvieron los himnos, ¿no? Los himnos, los que nuestros padres nos habían enseñado cuando nosotros cantábamos los himnos de gloria o los himnos que nuestros padres cantaban, nosotros nos llevaban directamente al Espíritu. Y recibíamos el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas. Pero después eso se fue de alguna manera deteriorando porque se le dio a los jóvenes, el avivamiento de la iglesia se le dio a los jóvenes porque eran los músicos. Nosotros sabemos que en el culto lo primero que tiene que ir es la alabanza, porque Judá irá primero, dijo Dios. Pero los jóvenes empezaron a introducir otro tipo de música mezclada con el mundo. Rock and roll, chamamé y tantas cosas se metieron ahí y no se mantuvieron en los himnos que fueron inspirados por el Espíritu Santo a nuestros padres y a nuestros abuelos. No se mantuvo ahí, sino que se introdujeron músicas modernas con equipos modernos y bueno, y entonces el alma no santificada se recreaba y empezaron a saltar y empezaron muchas cosas que nada tenían que ver con el espíritu y eso condujo a la iglesia a donde está hoy, una iglesia llena de sentimientos, de pensamientos, de manifestaciones que no son del espíritu. Entonces Roboam hizo eso, le pidió a los ancianos el consejo, los ancianos le dieron el buen consejo, pero él consultó con los jóvenes que habían nacido, que habían madurado con él y le dieron un mal consejo porque no eran consagrados. Hay jóvenes que son consagrados, por supuesto. No, la consagración no tiene que ver con la juventud o con la ancianidad, tiene que ver con la búsqueda. Entonces, no estoy en contra de los jóvenes. Hay jóvenes que están muy consagrados al Señor y que son útiles en la obra del Señor, y gloria a Dios por eso, ojalá que se multiplicaran. Entonces, vemos acá el consejo que le habían dado los jóvenes, alabado sea el Señor. Y
vemos el consejo que le dieron los ancianos y que le dieron los jóvenes a Roboam. Entonces, ¿qué hizo Roboam cuando escuchó el consejo de los jóvenes? Él tomó el consejo de los jóvenes y despreció el consejo de los ancianos. Y así el reino fue dividido. ¿Vio? Y eso trajo división. Lo que le pasó a Roboam le pasó a la iglesia. ¿Vio? Pero ¿por qué la iglesia no tenía seguridad? Porque Roboam consultó porque él no estaba seguro. Porque la iglesia no tenía seguridad porque no había sido enseñada en el evangelio correcto. Cuando uno no tiene el evangelio correcto, entonces no tiene una definición correcta en cuanto al rumbo que tiene que seguir, sino que sigue un rumbo completamente diferente a lo que tiene que hacer. Roboam tenía inseguridad. A él ahora le tocaba reinar en el lugar de Salomón y no tenía seguridad. Y ahora, ¿la seguridad quién le daba? La seguridad nos da a nosotros el consejo correcto. El consejo correcto para nosotros es la palabra de Dios, que vendrían a ser los ancianos. Bueno, el hecho de consultar a los ancianos y de consultar a los jóvenes que no tenían la experiencia, que no tenían la consagración que se tenía que tener, eso trajo división. Y la iglesia, a través de los jóvenes no consagrados, se dividió. Se dividió. ¿Cuánto hoy hay hombres que tienen 60 años, tal vez 60 y pico, tal vez 70, pero que sin embargo fueron divisores de la iglesia donde nacieron? ¿Por qué? Porque por ignorancia fue. Porque no fueron enseñados correctamente. Yo tuve 2 iglesias. No voy a dar testimonio de yo. No me gusta dar testimonio de... Vamos a poner un pastor. Un pastor se congregó en 2 iglesias en toda su vida. En la iglesia donde nació y después salió de esa iglesia porque recibió el evangelio de la gracia y tuvo que salir sí o sí. Nada más que 2 iglesias. Pero hay algunos que se conocieron cientos de iglesias, cientos de formas, cientos de maneras. Bueno, pero dejemos eso. Entonces hubo una ruptura, ¿no? Las 10 tribus se separaron de las 2 tribus. Y esa ruptura nunca fue remediada. Nunca fue remediada esa ruptura. Entonces las 10 tribus se separaron. Esas 10 tribus hicieron a Jeroboam, no a Roboam, sino a Jeroboam, uno que no tenía derecho legítimo o natural de ninguna clase, hicieron a Jeroboam, las 10 tribus, lo hicieron rey. Y este Jeroboam construyó Samaria e hizo aquella ciudad su cuartel general. Las 2 otras tribus, Judá, ¿no?, y Benjamín, permanecieron en Jerusalén, ¿no? Y Roboam era de la línea davídica, digamos, de ahí iba a venir el Mesías. ¿Vio? De esa línea iba a venir el Mesías. Pero fíjese lo que tenemos que saber para entender el nuevo nacimiento. ¿Por qué Jesús quería ir a Samaria? Para encontrarse con esta mujer que era gentil, pero que tenía sangre judía. Quiere decir que aquellos que dividieron la iglesia no están condenados al infierno, como podíamos suponer antes, ¿vio? Son divisores. Se van a ir al infierno por dividir la iglesia. No, ellos pueden venir a Jesús. Pueden venir. Jesús se va a acercar a ellos, se acercó a ellos para salvarlos. ¿Pero para qué se acercó Jesús a ellos? Para que ellos tuvieran un nuevo nacimiento. Porque una persona que divide la iglesia no tiene nuevo nacimiento. Porque cuando uno tiene el nuevo nacimiento no divide la iglesia. No divide la iglesia. ¿Cuántos divisores hubo en la iglesia? No se puede dividir la iglesia local. Estoy hablando de la iglesia local. Yo no
No me concibo eso. Una persona que divide la iglesia es una persona que no tiene el nuevo nacimiento. Pero aún así puedes nacer de nuevo. Tal vez usted fue un divisor en alguna parte de su vida, pero aún así usted tiene esperanza, ¿no? de nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Por eso Jesús está hoy hablando con usted, a través de mi palabra, ¿no? ¿Dónde nació usted? Usted nació en donde el Espíritu Santo lo colocó, ¿vio? Nosotros nacemos y somos, como dice ahí en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, según Colosenses capítulo 2, versículo 11, o primera de Efesios capítulo 1, versículo 22, ¿no? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el Señor nos bautizó a nosotros, nos llevó por el Espíritu Santo a esa iglesia. Y ahí teníamos que permanecer. Lógicamente que la iglesia donde nosotros nacimos, el Espíritu Santo nos sacó de allí, porque la iglesia donde nosotros nacimos no conocía el evangelio de Pablo, el evangelio de la gracia, sino que predicaban el evangelio del reino, y entonces Dios nos sacó de la legalidad para venir a la gracia. Pero no andamos recorriendo iglesias por todos lados. Bueno. Entonces después, a causa de la desviación, Israel, ¿no? El corazón de Israel hacia el Señor, Dios permitió, o el Señor permitió a Salmanasar, rey de Siria, venir y hacer frente a sus ciudades y tomarlas cautivos hacia su tierra. Entonces devolvió a su pueblo y púsolos en la tierra de Israel. Así Samaria volvióse un lugar de mezcla de multitudes. Había todo tipo de personas ahí, en Samaria. ¿Vio? Se mezcló peor todavía. Mientras los sacerdotes y los levitas quedábanse en medio de ellos para enseñarles, ¿no?, sobre el Dios vivo y verdadero, y ellos no se habían convertido. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron dioses de los suyos y pusiéronlos en el lugar alto. Y esto fue aquella compañía a la cual Jesús viajó allí y los halló con corazones de piedra, eso fue en Israel, y halló ahí corazones más receptivos que en Judea o en Galilea. Estos creyeron, los de Samaria creyeron más en Jesús que los de Judea y Galilea, ¿no? Porque eso usted va a ver leyendo el encuentro que tuvo Jesús con la mujer en el pozo de Jacob. Como esta mujer creyó y después creyó toda la ciudad. Y Jesús estuvo 2 días predicándoles ahí, porque lo invitaron a estar ahí. A veces es necesario que nosotros vayamos a un lugar donde no son puros, ¿vio? A veces tenemos que ir a lugares donde hay mucha mezcla, con el Evangelio, por supuesto. Porque hay muchas personas que están ahí adentro, ¿no? Que hay cristianos mezclados con samaritanos, ¿vio? Mezclados así, con personas que no son cristianas. ¿Cuántas personas están unidos en matrimonio que no eran cristianas y sin embargo se casaron con hijos de Dios, ¿no? Pero ellos no están condenados al infierno. Jesús fue a donde estaban los samaritanos y les predicó para que ellos tuvieran un nuevo nacimiento, ¿no? Usted tal vez esté casado con una cristiana o con un cristiano, pero usted no ha tenido el nuevo nacimiento. Pero eso, usted puede tener el nuevo nacimiento hoy y ser salvo. Usted puede alcanzar la salvación y la vida eterna si usted hoy recibe a Jesucristo. Tal vez su esposa es creyente, tal vez su esposo es creyente y usted no lo es, pero hoy Dios le da la oportunidad a usted para que usted hoy pueda nacer de nuevo.
pueda nacer de nuevo y pueda de alguna manera revertir todas aquellas cosas que le trajeron, porque le trajeron tristeza. Porque sufre mucho una cristiana que tiene un esposo que no es cristiano. Sufre mucho un esposo que tiene una esposa que no es cristiana. Sufre mucho. A través de los hijos más todavía. Pero si usted se une por medio de Cristo, usted se une a su esposa o se une a su esposo, ustedes van a empezar una nueva vida juntos, con el mismo sentir, con la misma vida, con la misma visión, con la misma manera de pensar y de sentir. Porque eso es lo que significa este pasaje aquí. Esto es lo que significa. Le doy gracias al Señor, hermano. Se me está terminando el tiempo, ya se me terminó. El Señor les bendiga, hermano. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina. Denle en el like. Y estamos encontrándonos el lunes a las 9 de la mañana, con la ayuda del Señor. Dejamos acá, en esta parte del pozo de Jacob, con la mujer samaritana. Perdón, con la mujer en el pozo de Jacob, que vamos a terminar esta meditación para provecho de su vida. Oren por nosotros, necesitamos que oren por nosotros, hermanos amados. El Señor nos abra puerta para poder ir a predicar la palabra. Padre Santo, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te pido que tú bendigas, Señor, y recibas la vida de todos aquellos que están tomando a ti como Señor y Salvador. Aquellos que están entregando su vida a ti, Señor, tú le escribas su nombre en el libro de la vida. Bendícelos, llénalos con tu poder, bautizándolos con el Espíritu Santo, Señor. Ayuda a aquellos matrimonios, Señor, que están en una condición de desventaja, digámoslo así. Tú puedas salvar a su esposa, a su esposo, y que puedan vivir una vida conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Amén.